Normalmente cuando pensamos en un diagnóstico médico, pues existe esta expectativa de precisión absoluta, o sea, casi como si fuera ingeniería mecánica. Claro, totalmente. Alguien se cae, le duele el brazo, le toman una radiografía y en la pantalla aparece esa línea blanca irregular. El médico simplemente la señala con un bolígrafo y te dice, ahí está la fractura. Ese es el problema. Es visible y, pues, indiscutible. Es binario. O el hueso está roto o no lo está. Y resulta bastante reconfortante porque a los seres humanos por naturaleza nos fascina que las cosas sean visibles. O sea, cosas tangibles y fáciles de categorizar. Nos da una falsa, o a veces real, sensación de control. Sí, 100%. Pero luego damos un paso hacia el mundo de la psicología clínica. Entramos al terreno, digamos, del neurodesarrollo, de los trastornos de la personalidad o de la depresión profunda, y de pronto esa máquina de rayos X deja de funcionar. Exacto. Se apaga. Ya no hay una pantalla iluminada que nos muestre dónde duele la mente. Nos encontramos frente a un panorama diagnóstico que es, para ser sinceros, pues, un poco turbio. Es la definición absoluta de aguas turbias diagnósticas, porque el diagnóstico clínico en salud mental no se trata simplemente de poner etiquetas a las personas como si estuviéramos clasificando libros en una biblioteca. Ajá. Se trata de entender profundamente el sufrimiento humano para poder aliviarlo. Implica conectar los síntomas observables, Lo que la persona hace o dice, básicamente. justamente. Conectar eso con sus causas más profundas, las cuales casi siempre son invisibles a simple vista. Y justo esa es nuestra misión principal en este análisis a fondo. Hoy no vamos a dar un simple repaso superficial, vamos a hacer una inmersión total y súper estructurada en cómo funciona realmente el diagnóstico clínico psicológico. Queremos que quien nos escuche hoy termine con un mapa mental clarísimo, una verdadera guía exhaustiva para entender cómo decodificamos el sufrimiento humano. Me parece perfecto. Ok, vamos a desglosar esto. El viaje de hoy nos llevará desde cómo se mide algo tan abstracto como la mente hasta cómo se redacta el informe clínico final que le da sentido a todo este caos. Para empezar, hay una pregunta obvia, o sea, antes de poder diagnosticar, ¿cómo diablos medimos lo que no podemos ver? Esa es la pregunta del millón, y pues, todo comienza con los cimientos de la evaluación psicológica. En esencia, evaluar es recolectar información, analizarla e integrarla para resolver un problema. Pero para que esa evaluación sirva de algo, necesitamos medir. Claro. Y medir en psicología significa definir un concepto abstracto, digamos, la ansiedad, y buscar la forma de asignarle un valor para ver con qué frecuencia ocurre y cómo afecta la vida de la persona. Para lograr esto, cualquier herramienta que usemos debe sostenerse sobre dos pilares innegociables, que son la confiabilidad y la validez. Aquí es donde mucha gente se enreda con los términos, pero a ver, tengo una analogía. A ver, dime. Haz de cuenta que quiero medir mi nivel de ansiedad. Pero para hacerlo, me subo a una báscula de baño perfecta, calibrada al milímetro. La báscula es completamente confiable, porque si me subo 10 veces, las 10 veces me va a dar mi peso exacto sin fallar en su mecanismo. Cero errores de precisión, claro. Cero errores. Pero el resultado no es válido, porque mi peso en kilos no me dice absolutamente nada sobre mi nivel de ansiedad. Es una analogía brillante. La confiabilidad es exactamente eso, precisión, consistencia y ausencia de errores al usar el instrumento. Pero la validez es la reina del tablero, o sea, es el grado en el cual un instrumento realmente mide lo que dice medir. Y en psicología somos muy estrictos con esto. Me imagino. Predecir un comportamiento futuro y la validez de contenido. Que es asegurarnos de que las preguntas abarquen todas las conductas posibles del problema y no solo una pequeña parte, ¿no? Así es, todas las aristas del problema. Ok, entonces una vez que confiamos en nuestras herramientas, pues empezamos a diagnosticar. Pero entiendo que hay un debate súper interesante entre lo que llamamos el diagnóstico tradicional y un enfoque mucho más profundo llamado diagnóstico estructural. El tradicional me suena, no sé, simplemente hacer una lista de síntomas, ¿es así? Exactamente. El diagnóstico tradicional se enfoca en la superficie, o sea, qué conductas observables presenta el paciente. Pero el diagnóstico estructural, que fue propuesto por figuras como Otto Kernberg, va directo a las raíces. Ok.
Kernberg dice que la mente tiene una estructura organizativa que busca estabilizarnos. Y él clasifica esta estructura en 3 grandes niveles, que son el neurótico, el limítrofe y el psicótico. Wow, ok. Y para saber en qué nivel está alguien, evalúa 3 cosas clave: la identidad del yo, el juicio de realidad y los mecanismos de defensa. A ver, pausa aquí, porque estos son términos muy clínicos. Si yo estoy tratando de entender a alguien que tengo sentado frente a mí, ¿qué significa exactamente evaluar su juicio de realidad o sus defensas primitivas? Excelente punto. El juicio de realidad es, pues en palabras más sencillas, la capacidad de la persona para distinguir entre lo que está pasando dentro de su cabeza y lo que está pasando en el mundo real. Ah, ya. Por ejemplo, saber que esa voz crítica que escuchas es un pensamiento tuyo y no un demonio literal que está en la habitación. Claro, mantener los pies en la tierra. Exacto. Y los mecanismos de defensa son las estrategias inconscientes que todos usamos para protegernos del dolor. Las defensas avanzadas son cosas como el humor o la sublimación. Reírte de tus tragedias, básicamente. Totalmente. Pero las defensas primitivas son más extremas, como la escisión, que es ver a las personas como ángeles perfectos o demonios absolutos. O sea, sin ningún punto medio, todo es blanco o negro. Ah, eso aclara muchísimo el panorama. Entonces, si aplicamos esto a los 3 niveles de Kernberg, ¿cómo se vería? Pues mira, en el nivel neudótico, la persona tiene una identidad clara de quién es. Su juicio de realidad está intacto y usa defensas maduras o avanzadas. Ok. En el nivel limítrofe, la identidad ya está fragmentada, o sea, no saben bien quiénes son, y usan defensas muy primitivas, pero mantienen su juicio de realidad. Sí saben dónde están. Todavía distinguen la realidad. Así es. Y finalmente, en el nivel psicótico, hay una ruptura total. No hay identidad. Se pierde por completo el juicio de realidad. Que es cuando pueden tener alucinaciones o delirios, ¿verdad? Exactamente. Y operan con defensas completamente primitivas. Es un mapa clínico fascinante. O sea, te dice exactamente qué tan frágil es la estructura mental de la persona. Ahora, supongo que para complementar esta visión tan profunda, también se miden capacidades cognitivas más concretas, como la inteligencia. Así es. Y para eso, en lugar de adivinar a ojo de buen cubero, los clínicos recurren a pruebas estandarizadas por edad. Las más famosas son las escalas de Wechsler. Ah, claro, las siglas esas, el WISE y demás. Sí, utilizamos el WISE para medir la inteligencia en adultos y adolescentes mayores. Luego está el WISC, que está adaptado para la etapa escolar de los niños. Y para la etapa preescolar, los más pequeñitos de 2 a 7 años, se utiliza el WPPSI. Pero, a ver, supongo que no podemos depender solo de que el paciente llene cuestionarios o resuelva rompecabezas en un escritorio frío, ¿no? Por supuesto que no. La observación clínica es vital. Y esta observación puede ser naturalista, donde observas a la persona en su entorno habitual, viendo cómo interactúa espontáneamente. O puede ser controlada, casi experimental. Donde el clínico crea una situación específica en el consultorio. Justamente, para ver cómo reacciona el paciente ante ciertos estímulos. Y ahí vas registrando cada conducta, ya sea de forma narrativa, tomando notas descriptivas o contando su frecuencia directa. Y aquí es donde siento que la teoría choca con la realidad. O sea, ya tenemos los conceptos de validez, la estructura de Kernberg, las escalas de inteligencia, pero, pues, ¿qué sucede cuando finalmente tienes al paciente sentado frente a ti? Pasamos de los libros de texto al encuentro humano puro y duro. Y ese encuentro se da a través de la entrevista clínica. Es el momento decisivo, sin duda. Puede ser una entrevista estructurada, donde el clínico sigue un guión casi al pie de la letra para confirmar criterios diagnósticos exactos. Como un checklist. Exacto. O puede ser no estructurada, que es mucho más fluida. Empieza con una fase introductoria para romper el hielo y crear rapport o confianza. Luego pasa a una fase media para explorar a fondo el motivo de consulta y cierra con una conclusión que estructura los siguientes pasos. Y siempre me ha parecido increíble esto de la entrevista. Mientras el clínico parece estar teniendo una conversación muy casual y empática, en realidad su cerebro está corriendo un programa en segundo plano que se llama examen del estado mental. O sea, es como si estuvieran haciendo un inventario en tiempo real de toda la persona. Totalmente. Es una multitarea extrema. Mientras te escuchan, están evaluando tu apariencia general, si estás orientado en las 3 esferas. Tiempo, lugar y persona. Así es.
Revisan tu atención, tu memoria, la velocidad de tu lenguaje y si tu pensamiento es coherente. Observan tu estado de ánimo y no solo lo que dice sentir, sino lo que refleja tu rostro. Y evalúan algo crucial, que es la congruación y el insight. El insight, eso es qué tanto la persona se da cuenta de que tiene un problema. Exacto, es la conciencia de enfermedad. Alguien con un ataque de pánico usualmente tiene un insight altísimo. Sabe que algo anda muy mal en su cuerpo y pide ayuda urgente. Claro. Pero alguien en un episodio maníaco severo o con un trastorno delirante podría tener un insight nulo. Creen que están en su mejor momento y que el mundo es el que está equivocado y va muy lento. Increíble. Y una vez que el clínico tiene toda esta información, llega el momento de la intervención, de la psicoterapia. Y hay muchísimos enfoques. Sé que la terapia cognitivo-conductual, o la famosa TCC, es súper pragmática. Entiende que si modificas tus percepciones, pues cambias cómo te sientes. Sí, y la TCC tiene una forma hermosísima de desglosar la mente en capas. Imagina una cebolla. ¿Ok? La capa más externa son los pensamientos automáticos. Esas frases rápidas que te cruzan la mente de la nada como voy a reprobar este examen. Ajá, el flujo constante. Exacto. Más abajo de eso están las creencias intermedias, que son tus reglas de vida, actitudes o presunciones. Cosas como, si no saco excelencia académica, entonces soy un fracaso absoluto. Y en el núcleo absoluto, en el centro de la cebolla, están las creencias centrales. De aquí es donde se pone realmente intenso el asunto, porque las creencias centrales se forman en la infancia, ¿cierto? Son ideas rígidas y superabsolutas sobre quiénes somos. Cosas tan dolorosas como la creencia de desamparo, sentirnos completamente vulnerables frente al mundo, o la creencia de incapacidad de ser amados. Exactamente. Todo el comportamiento destructivo de un adulto puede ser un mecanismo sumamente complejo solo para evitar enfrentar esa creencia central de no merezco que me amen. ¡Wow! Y aquí te lanzo un reto. ¿Cómo logra un clínico sentarse frente a un paciente, escuchar traumas infantiles y creencias centrales de abandono tan fuertes y mantener la objetividad? O sea, los clínicos son humanos, tienen sus propias historias, sus propias heridas infantiles. ¿Cómo evitan proyectar sus propios sesgos o su vida en el paciente? Es una de las preguntas más críticas de la profesión, sin duda. Y diferentes enfoques la abordan de forma muy distinta. El psicoanálisis, por ejemplo, que busca hacer consciente lo inconsciente, exige que el propio terapeuta pase por un riguroso proceso de análisis personal durante años. Claro, conocer tus propios demonios primero. Exacto. Si el terapeuta no conoce sus propios puntos ciegos, pues no puede guiar a nadie. Por otro lado, enfoques como el humanismo lo abordan diferente. Para el humanismo, el problema, o el sufrimiento, nace de la falta de autenticidad, de la incongruencia entre quién eres realmente y la máscara que usas para agradar al mundo. Entonces el rol del terapeuta cambia. Así es, el terapeuta humanista no busca ponerse una bata blanca y ser objetivo o poner etiquetas. Busca ser genuino, auténtico y transparente para lograr esa congruencia personal en el paciente. Suena muy liberador no usar etiquetas, la verdad. Pero, pues siendo realistas, la ciencia médica, las instituciones públicas, los seguros, todos necesitan un lenguaje común. Necesitan clasificar el sufrimiento para poder actuar. Y por eso existen los manuales diagnósticos. Hoy en día, los dos gigantes que dominan el mundo clínico son el CIE-11, que es la norma internacional obligatoria en instituciones públicas y de la OMS, y el DSM-5-TR, creado por la Asociación Psiquiátrica Americana. Ambos se basan en clasificaciones categóricas, es decir, listas de síntomas muy definidos que el paciente debe cumplir. Y aquí quiero ser un poco crítica. A ver qué opinas. Entiendo la necesidad del DSM-5-TR, pero he leído sobre la historia clínica y del DSM-3 al DSM-4 se utilizaba algo llamado el diagnóstico multiaxial. Evaluaban al paciente en 5 ejes distintos. Ah, claro. Los famosos 5 ejes. Sí. El eje I era para los trastornos clínicos como la depresión o ansiedad. El eje 2 para trastornos de personalidad y retraso mental. El eje 3 para enfermedades médicas que pudieran influir, usando la CIE-10. El eje 4 consideraba problemas psicosociales o ambientales, digamos si te acababan de despedir del trabajo. Y el eje 5 medía tu funcionamiento global, la EEAG.
Honestamente, esto me suena muchísimo más humano, más holístico que una simple lista de cotejo. ¿Por qué se abandonó? Muchos clínicos comparten tu nostalgia, estoy seguro. El modelo multiaxial era, conceptualmente hablando, brillante porque obligaba a ver al paciente desde una perspectiva biopsicosocial súper completa. Resaltaba que no somos solo un síntoma, somos contexto. Exacto, somos todo eso. Sin embargo, en la práctica clínica diaria generaba mucha inconsistencia entre diferentes hospitales y complicaba muchísimo la investigación estadística, así que el DSM-5 decidió fusionar los primeros ejes y usar herramientas separadas para evaluar el contexto social. Se perdió un poco de esa riqueza narrativa, ¿sí?, en favor de la precisión y confiabilidad científica de la que hablábamos al principio del programa. Ya veo. Tiene sentido estadístico, supongo. Y bajo esta nueva precisión categórica, el manual nos divide el sufrimiento en grandes familias. Una de las más importantes son los trastornos del neurodesarrollo. Que son condiciones de inicio temprano, ¿verdad? Estamos hablando de cómo se cablea el cerebro durante el desarrollo desde que nacemos. Exacto. Inician antes de la etapa escolar y traen déficits en el funcionamiento personal o académico. Un ejemplo súper claro es el trastorno del desarrollo intelectual. Lo que antes llamaban de otra forma, ¿no? Sí, y ojo, no se trata solo de un puntaje bajo en una prueba de coeficiente intelectual. Para diagnosticarlo, debe haber déficits intelectuales y, crucialmente, déficits en el comportamiento adaptativo. O sea, cómo te manejas en el mundo real. Justamente, ¿puede la persona comunicarse, cuidarse a sí misma y vivir de forma independiente? Dependiendo de los dominios conceptual, social y práctico, se clasifica en una gravedad que va desde leve, moderado, severo, hasta profundo. Y bajo esta misma gran sombrilla del neurodesarrollo entra el autismo, que ahora entendemos y llamamos como un espectro. El trastorno del espectro autista, o TEA. Para diagnosticarlo, buscamos dos grandes bloques de síntomas. Primero, déficits en la comunicación e interacción social. Por ejemplo, falta de reciprocidad socioemocional o dificultad enorme para entender el lenguaje no verbal y mantener relaciones. Ajá. ¿Y el segundo bloque? El segundo son patrones restrictivos y repetitivos. Esto puede verse como movimientos estereotipados, una inflexibilidad inmensa ante cambios de rutina o intereses súper fijos. Y también algo muy notorio es la hiper o hiporreactividad sensorial, como que las luces o los ruidos cotidianos resulten físicamente insoportables. Y el tercero en este grupo, que creo que está rodeado de muchísimos mitos, es el TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. A veces la gente asume que es solo, no sé, mala conducta en la escuela, pero estamos hablando de neurodesarrollo real. Totalmente. Es un patrón persistente de inatención donde debes cumplir con 6 o más síntomas. El cerebro literalmente lucha por mantener el foco, y a eso se suma la hiperactividad e impulsividad. Para hacer el diagnóstico, esta persistencia debe ser de mínimo 6 meses y causar un deterioro real. En adultos, por cierto, solo se requieren 5 síntomas. Claro, porque es cómo funciona la biología del cerebro, no es una simple fase rebelde. Pero esto me hace pensar, si el neurodesarrollo dicta cómo empezamos la vida, ¿qué pasa en la adolescencia o adultez temprana, cuando las presiones sociales, la cultura y la ansiedad interna colisionan de golpe? Imagino que ahí emergen problemas conductuales graves, como los trastornos alimentarios. Esa es una transición súper crítica. Cuando la necesidad de control interno choca con las expectativas externas, vemos diagnósticos como la anorexia nerviosa. Su núcleo no es solo el deseo superficial de estar delgado, es una restricción severa de la ingesta, un bajo peso peligroso motivado por un miedo paralizante a engordar, acompañada de una percepción alterada del propio cuerpo. Es un trastorno devastador. Y se diferencia mucho de la bulimia nerviosa, ¿cierto? Porque los mecanismos son bien distintos. Muy distintos. En la bulimia nerviosa, el síntoma principal son los episodios recurrentes de atracones, donde la persona siente una pérdida absoluta de control sobre lo que come, y a esto le siguen conductas compensatorias inapropiadas provocadas por la culpa. Como el vómito inducido, supongo. Sí, vómito, el uso excesivo de laxantes o el ejercicio punitivo extremo. Y esto debe darse al menos una vez por semana durante 3 meses para cumplir el criterio. ¡Qué fuerte!
Y hablando de cómo la conducta impacta al entorno social, la guía también menciona el trastorno de la conducta, lo que antes se conocía como trastorno disocial. Esto ya cruza la línea hacia la violación de los derechos de los demás, ¿no? Sí, es un patrón consistente de ignorar las normas sociales fundamentales. Hablamos de agresiones físicas directas a personas o animales, destrucción deliberada de la propiedad ajena, engaño sistemático, robo o incumplimiento grave de normas. No es una simple rabieta, es una carencia preocupante de empatía y respeto por los límites. Ok, hemos cubierto cómo se desarrolla el cerebro y cómo se manifiesta la conducta, pero nos falta abordar lo que probablemente es el motivo de consulta más común en el mundo entero, o sea, las alteraciones del estado de ánimo y la ansiedad. El pan de cada día de la clínica psicológica. Empecemos con el trastorno de depresión mayor. No es simplemente estar triste un par de días. Requiere que durante al menos 2 semanas consecutivas se presenten 5 o más síntomas y obligatoriamente debe incluir un estado de ánimo profundamente deprimido o la pérdida total de la capacidad de sentir placer, lo que llamamos anedonia. Ya. Y del otro lado de la moneda emocional, pues tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, el famoso TAG. Y quiero hacer énfasis aquí porque mucha gente dice, ay, estoy súper ansioso hoy. Pero el TAG clínico es otra bestia completamente distinta. Completamente. Requiere una preocupación constante, excesiva y dificilísima de controlar por más de 6 meses, con al menos 3 síntomas como fatiga, irritabilidad o tensión. Y lo que más me impacta de la ansiedad es cómo destruye el cuerpo físicamente a través de lo que llaman hiperactividad autonómica. O sea, es como si el sistema de alarma de tu cuerpo se quedara atascado en encendido. Es una descripción perfecta. Tu sistema nervioso cree que hay un león en la habitación viéndote fijamente todo el tiempo. Esta hiperactividad autonómica se manifiesta con síntomas físicos severos que enumeró rapidísimo. Taquicardia constante, disnea o falta de aire, polaquiuria, que es ir al baño a cada rato, diaforesis o sudoración extrema y temblores. Es el cuerpo pagando el precio del miedo mental. Ahora, hay un término que escuchamos en la cultura popular todo el tiempo, la bipolaridad. ¡Ay! El clima en esta ciudad está muy bipolar hoy. Pero clínicamente, distinguir los trastornos bipolares es un asunto de precisión milimétrica. ¿Cuál es la diferencia real entre el trastorno bipolar 1 y el bipolar 2? Porque sé que confunde a mucha gente, incluso a estudiantes en sus exámenes finales. Es una confusión común, pero la línea divisora es muy clara y se llama manía. El trastorno bipolar 1 requiere que la persona haya tenido al menos un episodio maníaco completo. ¿Y qué es exactamente la manía? Es un estado de ánimo expansivo, irritable o peligrosamente eufórico, con niveles de energía pero tan anormales que el paciente deja de dormir por días sin sentirse cansado, gasta todo su dinero o tiene ideas delirantes. Es tan grave que debe durar al menos una semana y casi siempre termina en hospitalización. ¡Wow! Ok. Entonces, si no hay ese nivel tan extremo de explosión o no llegan al hospital, ¿es bipolar 2? Correcto. En el trastorno bipolar 2 nunca hay una manía completa. Lo que hay es hipomanía, que es un cambio de energía y estado de ánimo claramente observable durante al menos 4 días. O sea, la persona está súper productiva, habla rápido, duerme poco, pero no pierde el contacto con la realidad ni necesita ser hospitalizada. Ya, es como un nivel un poco más abajo. Así es. Sin embargo, para que sea bipolar 2, la persona obligatoriamente debe haber sufrido también episodios de depresión mayor profunda. Es fascinante ver los contrastes. Y bueno, cuando te das cuenta de la complejidad de un ser humano que puede presentar una mezcla de trastornos del neurodesarrollo, con defensas limítrofes y ansiedad generalizada, pues es obvio que la psicología clínica no puede operar en el vacío. Jamás. Se apoya en una red gigante. Si hay dudas sobre cómo una lesión física en el cerebro afecta a la conducta, entra la neuropsicología clínica. Si el sufrimiento mental requiere medicación porque los neurotransmisores están desregulados, entra la psiquiatría, que es la rama médica. Claro. E incluso si una persona comete un delito bajo el efecto de un episodio psicótico, pues la psicología forense traduce todo este conocimiento clínico al sistema de justicia penal como apoyo jurídico. Entonces llegamos a la línea de meta del proceso.
Has hecho las entrevistas, las escalas de inteligencia, has evaluado la validez de tus pruebas, has considerado los manuales. ¿Cómo se sintetiza todo esto al final? A través de la integración del caso. Aquí es donde el clínico hace magia analítica. Utiliza herramientas como el análisis funcional de la conducta para entender qué antecedentes, consecuencias y variables ambientales mantienen vivo el problema. Ajá. Y también la conceptualización cognitiva para comprender esos patrones de pensamiento y creencias de los que hablábamos antes. Y el producto final de esta integración, si me permites una última analogía, es el informe clínico. O sea, es exactamente como los planos de un arquitecto. Después de haber inspeccionado cada ladrillo de la casa, cada grieta en los cimientos, la plomería, pues entregas un documento claro. El informe clínico resume de forma efectiva la evaluación, establece el diagnóstico y traza el plan de tratamiento. Es el documento que le da sentido a la historia del paciente. Traduce meses o años de sufrimiento y horas de evaluación técnica en un mapa claro hacia la recuperación. ¡Qué recorrido tan espectacular hemos dado! Fuimos desde el debate sobre la validez y la confiabilidad, desciframos los niveles estructurales de Kernberg y las famosas defensas primitivas. Entramos a la mente del paciente a través de la entrevista y las creencias centrales de la TCC. Analizamos por qué el mundo extraña los 5 ejes del DSM-4, pero cómo el DSM-5 y el CIE-11 categorizan todo desde el autismo y el TDAH hasta la anorexia y el impacto físico brutal del estrés. Y la bipolaridad, claro. Exacto. Cerramos con la diferencia clave en la bipolaridad y la elaboración del informe clínico. Definitivamente, para quienes nos escuchan hoy, este análisis a fondo es el mapa definitivo para enfrentar cualquier reto o examen sobre diagnóstico clínico. Tienen todo aquí. Es un ecosistema de conocimiento inmenso, la verdad, pero antes de irnos, me gustaría dejar una idea en el aire, algo para reflexionar fuera de los manuales que hemos repasado. A ver, dimos. Hemos visto cómo evolucionó nuestra forma de diagnosticar. O sea, pasamos de interpretar sueños y el inconsciente en el psicoanálisis clásico a los múltiples ejes sociales, y hoy dependemos de listas de verificación categóricas y súper rigurosas en el DSM-5-TR. Ajá. La pregunta es, ¿cómo será el diagnóstico clínico dentro de 50 años? ¿Seguiremos sentando a las personas en un consultorio a llenar cuestionarios y encajar en categorías estrictas? ¿O será que la tecnología y la neurobiología cambiarán por completo la forma en que definimos el sufrimiento humano? ¡Wow! Es fascinante pensar si, en el futuro, quizás mapearemos el dolor emocional en tiempo real a través de escaneos, reescribiendo por completo lo que hoy consideramos la verdad absoluta sobre la mente. Es una invitación silenciosa a seguir cuestionando los manuales mientras aprendemos de ellos.